El día de hoy vamos a abarcar el contenido sobre mediciones de la materia correspondiente al contenido número 2 del curso. Para esto vamos a iniciar con una serie de conceptos básicos. Dentro de ellos vamos a iniciar con el concepto del Sistema Internacional de Unidades, que es el SI o el SIU, ¿verdad? Que rige el sistema métrico internacional y está basado en un sistema decimal y otro sistema muy utilizado de forma la parte anglosajona, y es un material que se abordará en algunas equivalencias importantes a nivel internacional y que estas no van a cambiar. Por ejemplo, dentro de ellas tenemos la unidad de la masa, la unidad de la longitud, la unidad del tiempo, la unidad de la temperatura, la unidad de la cantidad de sustancia, la unidad de la corriente eléctrica, ¿verdad? Que en este caso sabemos que la cantidad de masa en cualquier parte de un país va a ser o va a estar dada en kilogramos, al igual que la de longitud en metros, ¿verdad? O la distancia en este caso, que el tiempo va a estar dado en segundos, que la temperatura está dada en Kelvin, que la corriente eléctrica en amper y la cantidad de sustancia en mol. Para que lo tomemos en cuenta, esto lo menciona el material muy brevemente. Después, vamos a abarcar dentro de estos mismos conceptos algo muy importante que es el concepto de medición, ¿verdad? Que es un acto de determinar una cantidad de un objeto, ¿verdad? Y que va a estar compuesto por tres partes fundamentales: un número, la unidad y el nombre de la sustancia de medida. Por ejemplo, en este caso tenemos 250 miligramos de una aspirina. Ven que tenemos la cifra, la unidad y en este caso la sustancia medida. En el caso de un kilogramo de galletas tenemos la cifra, la unidad y la sustancia medida. Pasa lo mismo, por ejemplo, con un litro de leche, ¿verdad? Tenemos la unidad, la cifra y la sustancia medida. Lo mismo que un cereal, un kilogramo de cereal, igual la cifra, la unidad y la sustancia medida. Ahora bien, algo importante por destacar también con relación al tema era lo que se les mencionaba, que dentro de las unidades básicas del sistema internacional vamos a tener diferentes, entre ellas masa, longitud, tiempo, temperatura, cantidad de sustancia, corriente eléctrica, intensidad luminosa. Para ello existe el nombre de la unidad y su abreviatura o su símbolo, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba al inicio, tenemos masa, longitud, tiempo, temperatura, cantidad de sustancia, corriente eléctrica e intensidad luminosa, que fue la que no mencionamos al inicio. Dentro del Sistema Internacional de Unidades, a nosotros nos hablan de los prefijos del Sistema Internacional. ¿Qué son los prefijos? Son unidades que suelen ser acompañadas por prefijos para determinar una equivalencia en números, que pueden ser muy grandes. En el sistema decimal, lo que indica es que hay que definirlos de una forma también exponencial. Entonces vamos a tener prefijos y estos se van a dividir en dos tipos: múltiplos y submúltiplos. Yo quiero que ustedes evidencien que los múltiplos, muchachos, van a ser todos aquellos, y le voy a tratar de hacer zoom para que lo vean bien, todos aquellos prefijos positivos. Aparte de positivos, van a ir de 3 en 3. Por ejemplo, giga tiene 9, mega tiene 6, kilo tiene 3. Pero dentro del material complementario y del curso nos hablan de hexa, de peta, de tera, de giga, de mega, de kilo. Y como les mencionaba, todos son positivos y van de 3 en 3. En el caso de los submúltiplos, van a ser negativos, van de 3 en 3, pero de igual forma negativo. Y su símbolo también es muy importante reconocer que en los múltiplos va a estar en mayúscula y en los submúltiplos va a estar en minúscula. En cuanto a la equivalencia decimal, los ceros en los múltiplos van a estar al lado derecho. En el caso de los submúltiplos van a estar al lado izquierdo, tal cual lo visualizan en la presentación. Entonces, eso es importante para que ustedes lo evidencien a la hora de estudiar. Entonces, tomen en cuenta, ¿verdad? Que básicamente esas son las diferencias entre múltiplos y submúltiplos, que es importante reconocerlas de forma general.
Ahora bien, vamos a hablar de la conversión de unidades con múltiplos y submúltiplos. Resulta que a nosotros nos dan estos prefijos. Estos prefijos son giga, mega, kilo, centi, mili, micro, nano. Porque este simbolito es lo que se les estaba mencionando acá, ¿verdad? Y que ustedes lo tienen en material complementario. Entonces, cuando yo le agrego la unidad, por ejemplo, la G, que sabemos que es gramo, o la S, que sabemos que es segundos, o la M, que sabemos que es metro, esto va a variar porque entonces se va a llamar gigagramo. ¿Por qué? Porque tengo la G. Se va a llamar gigasegundo porque tengo la S. Y gigámetro porque tengo la M de metros. En el caso de la M, que se llama mega, bueno, va a pasar a llamarse megagramo. En el caso del segundo, megasegundo. En el caso del metro, megámetro. En el caso del kilo, kilogramo. En el caso del segundo, kilosegundo. En el caso del metro, kilómetro, ¿verdad? Y así sucesivamente para cada una de las unidades del múltiplos y sus múltiplos, considerando unidades o magnitudes básicas, como la masa, el tiempo y la longitud. Veo una mano aquí por levantada. Hilary, dígame. Profe, no altera, digamos, como que los números o No, lo el que valor es vale. el mismo. Ujú. No, el valor no se altera, el valor sigue siendo el Ok, mismo. gracias. Lo que le acompaña nada más es como la unidad fundamental, decir gramo, segundo, metro, ¿verdad? Ok, ahora bien, lo que les mencionaba. Para hacer una conversión, va que el ejemplo número uno nos dice convierta 0.70 megámetros a kilómetros. Ahora, para hacer conversiones usted tiene que tomar en cuenta que el símbolo principal, en este caso el múltiplo que tengo, que es mega, tiene que cancelarse con la parte de abajo con su misma letra o su mismo símbolo, ¿verdad? Entonces, lógicamente yo sé que para obtener, en este caso, kilómetros, yo voy a cancelar, ojo, este es el orden, la simbología, y voy a decir que entonces en un mega, y me voy a la tablita, ¿cuántos ceros en este caso van a haber? ¿O cuántas cifras van a haber? Ok, entonces voy y busco, mega dice que tiene 6. Entonces yo voy a sustituir en la parte de arriba 10 a la 6 positivo, porque ese es el valor de mega. Para cancelar, ojo aquí, en este caso, la parte de kilómetros, ¿verdad? Abajo yo voy a colocar que en un kilómetro, ¿a cuánto equivale? A 10 a la 3. Entonces, para yo poder cancelar eso, arriba va a ir el símbolo contrario, la unidad que yo quiero obtener, que va a ser kilómetros, y abajo el valor de esa unidad, que es el valor del kilo. Básicamente, cuando yo hago esto, si ustedes ven, es multiplicar 0.70 por 10 a la 3, o sea, 0.70 por 1000. ¿Por qué por 10 a la 3? Porque 10 a la 3, y si usted dice, ok, tengo 3 ceros, serían 1000, ¿verdad? Y el resultado sería 0.70 por 1000, me va a dar 700 kilómetros. Este es el procedimiento básico, y vea que se los explico paso por paso para que ustedes lo tomen en cuenta. Ok, ahora bien. Vamos a tener equivalencias en lo que son conversiones. Por ejemplo, de longitud. ¿A qué se refiere? Ok, vamos a tener que un kilómetro equivale a 1000 metros, que es lo mismo que 1 por 10 a la 3, chicos, o 10 a la 3, que es básicamente lo mismo. Un decímetro tiene un valor de 0.1 metros, que es igual a 1 por 10 a la menos 1. Un centímetro equivale a 0.01 metros, que es igual a 1 por 10 a la menos 2. Un milímetro equivale a 0.001 metros, que es lo mismo que 1 por 10 a la menos 3. Y un micrómetro equivale a 0.000001 metros, que es lo mismo que 1 por 10 a la menos 6. ¿Por qué es lo mismo? Porque si ustedes cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, 1 por 10 a la menos 6. 1, 2, 3, 1 por 10 a la menos 3. 1, 2, 1 por 10 a la menos 2. Y recordemos que todos los que están del lado izquierdo son negativos en exponente.
Los que están del lado derecho son positivos. Entonces, 1, 2, 3, 1 por 10 a la 3. ¿Todo bien hasta acá? Ok. Sí, profe. Cuando hablamos de las equivalencias del tiempo, sabemos que un año tiene 365 días, que un día tiene 24 horas, que una hora tiene 60 minutos y que un minuto tiene 60 segundos y que una hora tiene 60 minutos o es igual a 3600 segundos, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer conversiones utilizando las unidades con equivalencias. Por ejemplo, dice conversión con un solo factor. Si requerimos hacer una conversión de unidades de tiempo y tenemos que una hora es igual a, perdón, aquí no es una hora. Ah, bueno, sí, una hora es igual a 60 minutos. Depende de cuál será la unidad conocida y cuál es la unidad buscada para determinar cómo podemos acomodar la equivalencia anterior. Veamos dos ejemplos. Pasar 6.25 horas a minutos. ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60. 60. Entonces, recordemos, paso 1, 6.25 horas, que es lo que a mí me están dando. ¿Con qué lo quiero cancelar yo? Con una hora. Profe, ¿por qué una hora? Porque esta es la equivalencia que yo tengo que utilizar. Vean acá. Tengo horas y tengo minutos. Entonces, cuando yo me voy al ejercicio, tengo horas y tengo minutos. Por lo tanto, para poder cancelar horas, abajo yo tengo que poner una hora, que es el dato de la equivalencia. Y arriba, el valor en minutos, o sea, la unidad que yo deseo o la unidad que estoy buscando. En este caso, los minutos. Listo. Ya acomodé la conversión. Primer paso, multiplicar. Y segundo paso, dividir. ¿Qué quiere decir? 6.25 por 60 entre 1 me va a dar 375 minutos. Y vean que yo voy a colocar minutos porque es la unidad que yo deseo o la unidad que estoy buscando. ¿Todo claro? Sí, profe. Ahora, chicos, ¿qué pasará si me dicen que pase 6 kilómetros a metros? Es lo mismo. Voy y busco una equivalencia que tenga kilómetros y metros. Sustituyo en este caso, si son 6 kilómetros, abajo con qué voy a cancelar. Si un Metro. kilómetro tiene 1000 metros. Con No, yo voy metro. a cancelar con kilómetros porque acuérdese que es kilómetros a metros y ocupo cancelar con un kilómetro porque en un kilómetro hay 1000 metros. Tengan cuidado con eso. Ahorita igual más adelante lo vamos a ver. 1000 sobre 1 Pasar sería. 540 minutos a horas. Ok, vean que es el caso contrario. Tengo minutos y ocupo horas. ¿Cuántos minutos hay en una hora? 60. 60. Por lo tanto, yo ocupo cancelar minutos con minutos. Ve que tiene lógica. Ahora, arriba voy a poner la unidad que estoy buscando, que son las horas. Profe, 540 por 1, 540 dividido entre 60 me da 9 horas. Dígame. yo tengo una pregunta entonces. Cada vez, por ejemplo, en el primero que hice, pasar de horas a minutos, las horas Ujú, siempre se van a cancelar, digamos, con las mismas, con las horas para dejar los minutos solos. exactamente. Y Con la así, misma digamos, equivalencia. viceversa o con respecto ya sea a otro tipo de unidad. No, viceversa, digamos, si por ejemplo te dicen, por ejemplo, minutos a horas, da que está cancelando minutos con minutos, ¿verdad? Y Ajá. está usando la misma equivalencia. Y ese procedimiento va a ser el mismo para todos. Ah, ok, entonces digamos, si yo tengo de kilogramos a gramos, se van a cancelar Ajá. los kilogramos y viceversa. Exacto, vas a cancelar la cantidad en kilogramos que te dan con un kilogramo. Si te Ah, ok. dicen, 50 kilómetros a metros, ok, entonces vas a cancelar kilómetros con kilómetros, ¿verdad? ¿Y cuánto hay en un kilómetro? 1000 metros, entonces arriba vas a colocar los metros. Ah, ok, gracias, profe. Con gusto, pero el procedimiento es el mismo. ¿Ok? Ahora, hay un detalle. Vamos a ver conversiones dobles. ¿Cómo se llamaría en este caso? Con dos tipos de factores. ¿Qué quiere decir? Que vamos a pasar de kilómetros a horas a metros por segundo. Pero ojo aquí. En algunos casos requerimos pasar de dos unidades de medida a otras combinando equivalencias y se hace necesario utilizar varias equivalencias procurando mantener el principio que nos permite ir cancelando unidades. Al pasar 60 kilómetros a metros por segundo, usando como equivalencia un kilómetro tiene 1000 metros y una hora tiene 3600 segundos. Entonces, ojo aquí, ¿qué voy a convertir yo? 60 kilómetros por hora. ¿Por dónde voy a empezar? Por kilómetros, que es la primera unidad que me están dando. ¿Con qué voy a cancelar yo entonces?
con 1 kilómetro, que era lo que les estaba mencionando ahorita. ¿A cuánto equivale en metros 1 kilómetro? A 1000. Ok, ahora, ¿qué sigue? Horas. Horas lo voy a cancelar con 1 hora. ¿Cuántos segundos hay en 1 hora? 3600. Ahora vean que estamos hablando de equivalencias de distancia y equivalencias de tiempo. Cuando yo cancelo todas estas unidades, voy a multiplicar 60 por 1000 dividido entre 3600. ¿Por qué entre 3600? Porque recordemos que esa es la unidad, o perdón, la equivalencia de 1 hora. Y esto me va a dar 17.67. La unidad, metros por segundo, porque me quedaron metros y segundos. Y es así como yo voy a lograr, en este caso, obtener una conversión cuando es de doble factor. Recordemos que siempre voy a iniciar por el de acá. Entonces, kilómetros se cancela con kilómetros y arriba va la equivalencia en metros y horas con horas y aquí va a ir la equivalencia en segundos. ¿Ok? Ahora, conversión con exponentes diferentes a 1. Lo único que debemos añadir a este procedimiento es elevar a la potencia de interés ambos niveles de la relación fraccionaria de nuestra equivalencia. Al pasar de 12 metros cuadrados a centímetros cuadrados, usando como equivalencia 1 metro es igual a 100 centímetros, lo que yo voy a hacer en este caso es multiplicar 2 veces esta cantidad, es decir, 12. Ahora, sería más fácil, es lo mismo, 12 por 100 al cuadrado, entre 1, ¿verdad? Que en este caso 12 en este caso multiplicado 2 veces por 100 entre 1. Se debe elevar el factor, en este caso, ¿verdad? Al exponente de la unidad conocida. Por leyes de potencias, en una fracción, el exponente afecta tanto al numerador, 100 centímetros, y al denominador, ¿verdad? Por eso les decía que nada más es elevarlo 2 veces, en este caso, ¿verdad? Y obtengo el resultado. Ejercicios. Vamos a tener, por ejemplo, el primero. En un supermercado se compra un paquete de café que tiene una cantidad total del producto de 250 gramos. Exprese dicha cantidad en kilogramos. Me dan la equivalencia, que 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Ojo, yo aquí cancelo 250 gramos, ¿verdad? Con 1000 gramos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este caso? Se está cancelando correctamente la unidad. Cancelo gramos con gramos. Sí. Ok, y arriba coloco el valor de la otra equivalencia, lo que quiero obtener, o sea, kilogramos, y vean que eso me da 0.25 kilogramos. ¿Qué pasa? Yo puedo cancelar esto así, chicos, si fuese el caso. No, perdón. ¿Podría cancelarlo de esta manera? No. No, porque mil, Voy. 1000 kilos no equivalen a 1000 gramos. No, sí, sí, el kilo sí equivale a 1000 gramos. 1000 kilos, no mil, bueno, ahora sí. ¿Por qué no puedo? A ver, cuénteme. ¿Qué tengo aquí? ¿Y qué tengo aquí? Gramos, no se pueden cancelar los gramos con los kilogramos. Correcto, sería solamente los gramos. Entonces vean que este datito que yo tengo aquí es el que iría abajo, ¿cierto? Y este dato que yo tengo aquí es el que iría arriba. Tal cual lo estábamos viendo al puro inicio. Lo que pasa es que lo cambié para que ustedes vean. Ahí sí puedo, ¿cierto? Siempre se cancela con el de abajo. Correcto, pero vea que siempre tiene que ser la misma unidad. Gramos con gramos. Ok. Para obtener kilogramos. ¿Queda claro? Sí. Ok. Ahora bien, voy porque se me quitó la pantalla. Esta la van a hacer ustedes, la que sigue, a ver cómo les va. Dice, para una fiesta se requiere 2 galones de helado. Exprese la cantidad en litros que se requieren de helado para repartir a los invitados. Considere que un galón tiene 3.785 litros.
Entonces, les voy a dar unos 2, 3 minutitos para que ustedes lo hagan, a ver cuánto les da. ¿Alguien tiene un resultado? Profe, si mal no estoy, sería 7,568 litros. ¿Cómo lo hizo? Cuénteme. Puse primero, bueno, los 2 galones, lo multipliqué, digamos, puse arriba los litros y abajo sobre 1 galón. Entonces ya luego Ajá. cancelé los galones y quedó 2 por 3,785 litros y eso me dio el resultado. ¿Y eso te dio? ¿Otra vez? 7,568 litros. Ok. Bueno, a mí me da 7,57, pero bueno, es muy aproximado, ¿verdad? Cuénteme, Juan Pablo. Una pregunta, profe. Ujú. ¿En este sistema se redondea el resultado o se puede dejar como salió? Ya lo vamos a ver más adelante. Ok, Digamos, gracias. esto del redondeo de una vez como para tocarlo, dependiendo del ejercicio. Si la tarea usted le dice redondee, usted redondea, ¿verdad? Pero si la tarea o el ejercicio no lo dice, usted no lo redondee. Básicamente es esa la regla, ¿verdad? Ahora, si usted está haciendo el ejercicio y ve que el resultado no es el que le está dando, adivine que está redondeado. El resultado en la opción de la pregunta. ¿Qué sé yo? Marcar con X. Entonces le dan 3 opciones. Obviamente usted va a buscar la que está redondeada, ¿verdad? Eso suele pasar también. Ok. Por acá tengo otra que dice, usualmente un viaje a la playa en automóvil dura aproximadamente 7.200 segundos. Exprese dicha cantidad en minutos. ¿A cuánto equivale un minuto en segundos? A 60. Entonces les voy a dar igual el espacio para que lo hagan y lo intenten. ¿Alguien tiene el resultado? Creo que yo, profe. Ajá, cuéntame. A mí me dio 120 minutos. Correcto. ¿Y cómo fue el procedimiento? Puse 7.200 por 1 minuto arriba y 60 segundos abajo. Correcto. Ok. Ahora bien, vamos a abordar, igual ahí van a tener más ejercicios de conversiones, ¿verdad? Tienen prácticas, etcétera, para que ustedes lo puedan resolver. Más adelante viene otros.
Vamos a abordar el tema de instrumentos de medición. Dentro de los instrumentos de medición vamos a tener aquellos que miden masa, que miden longitud y que miden tiempo. Por ejemplo, dentro de los que miden masa tenemos, por mencionarles, la balanza, la báscula. Por mencionarles en longitud tenemos el metro, la regla. En el caso del tiempo, el cronómetro, el reloj, el calendario, entre otros, ¿verdad? Vamos a tener diferentes instrumentos que miden, ¿verdad? Que es diferente a una estimación que usted no tiene un dato exacto como tal, o a una incertidumbre. ¿Qué es una incertidumbre en las mediciones? Es el grado de desconocimiento acerca de una condición futura, pudiendo implicar una previsibilidad imperfecta de las mediciones. Exactitud, cercanía estrecha entre el valor medido y el valor real. Precisión, cercanía estrecha entre distintos valores obtenidos a partir de un solo parámetro. Error de diferencia entre el valor real y el valor medido puede ser calculado a modo de porcentaje de error, que es esta fórmula que está por acá. Esto no es importante, más los conceptos sí, la fórmula no. Ahora bien, cuando yo les hablo a ustedes de precisión, es precisamente lo que decía el concepto, cercanía estrecha entre distintos valores obtenidos al valor de un solo parámetro. Chicos, vamos a acercarle esta imagen un poco para que ustedes lo puedan ver. Si yo necesito medir 50 mililitros de cloruro de sodio, el de la izquierda se llama probeta y el de la derecha se llama beaker. ¿Cuál de los dos me sirve a mí para medir 50 mililitros? El de la izquierda. El de la izquierda. Son 50 mililitros lo que yo ocupo. Vea que el de la izquierda tiene, bueno, sí, Cin- sí, tiene 5.000. 50, tiene 100. Este sería el más exacto y más preciso, ¿verdad? Ahora, si a mí ¿y cómo se llamaba? Probeta. Ok. Ahora, si a mí me dicen, ocupo que mida 20 mililitros, ¿cuál de los dos es más preciso? O 20, 25 mililitros, ¿cuál de los dos es más preciso? El de la derecha. La derecha. Beaker. Correcto. El beaker, muy bien. Y estos instrumentos ustedes lo van a ver en laboratorio de química 1. Entonces, por eso es que yo se los menciono para que ustedes conozcan. Eso es precisión. Ahora, en el caso del primer ejemplo que dimos, obviamente el dato nos dio exacto, pero vean qué precisión es el vivo ejemplo del beaker, porque yo ocupo 20, 25, bueno, este tiene 20, tiene 30, 40, porque va en una escala de 10 en 10, ¿verdad? Pero se aproxima más o menos a ese valor que yo ocupo, que son 25. Entonces, este va a ser el que se aproxime. Eso es precisión, la toma de datos al cual más se parezca a un parámetro como tal establecido, ¿verdad? Ahora bien, otra forma de hablar de precisión, cuando es alta o baja o media, es cuando yo les doy a ustedes tres casos. Por ejemplo, tenemos tiro al blanco. ¿Cuál creen ustedes que fue el tiro más exacto? El El 3. caso 3. El 3. ¿Y el menos preciso? El 2. El 2. El 2. ¿Y el preciso? El 1. El 1. ¿Por qué el 2 es menos preciso? Porque vean que está lejos del punto del centro, ¿verdad? Muchas veces tiró al blanco, pero no lo dio y solamente se acercó 2 veces, podríamos decirlo. En el caso del caso 1, vean que sí se acercó 3, 4 tiros, casi 5 tiros aquí, ¿verdad? Llegando casi al centro. Pero acá no, los tiros fueron más separados, más distanciados. Y aquí pues fue exacto, básicamente pegó 3, ¿verdad? Y también fue preciso porque se acercó más al centro del tiro al blanco. ¿Ok? Ahora bien, vamos a entrar en materia. El número de cifras significativas de un valor medido es igual al número de dígitos que son ciertos, más un dígito adicional redondeado estimado, que es un dígito incierto. Existen números exactos que carecen de dígitos inciertos y con ende no se suelen contabilizar sus cifras significativas. Es decir, aquí solamente, chicos, para hacer una cifra significativa, es decir, para que cuente, yo voy a considerar el dígito que en este caso va a ser cierto. Y en el caso de un dígito incierto no cuenta, no es significativo.
Pero resulta que hay reglas para poder contabilizar esas cifras significativas. ¿Qué quiere decir? Todos los números diferentes de 0 son significativos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un 1, cuenta, un 2 cuenta, un 3, un 4, etcétera. Todos ellos cuentan porque son diferentes de 0. Todos los ceros a la izquierda de un primer dígito diferente de 0 son no significativos, es decir, no cuentan. Todos los ceros a la izquierda de un primer dígito diferente de 0, ¿verdad? Son no significativos. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta cantidad. ¿Cuenta o no cuenta sus ceros, chicos? Eh, eso no cuenta. No cuenta. ¿Por qué? Falta la coma, el número significativo. Sería No, 89 no nada. importa porque aquí las comas no tienen nada que ver. Pero dice todos los ceros a la izquierda de un primer dígito diferente de 0. Ok, ¿cuántos ceros tengo a la izquierda? 2, más. ¿Y cuál es el primer número diferente de 0? 8. 8. 8. Entonces estos dos no van a contar. ¿Cuáles son las cifras reales? El 8 y el 9. ¿Cuántas cifras significativas tendré ahí? 2. 2. Se cumple la regla 1, que todos los números son diferentes de 0, ¿verdad? Y que sí cuentan. Y se cumple la regla número 2. Ok. Ahora bien, vamos a la regla número 3. ¿Qué dice la regla número 3? Los ceros situados entre dos números diferentes de 0 son significativos. Los ceros situados entre dos números diferentes de 0. Por ejemplo, aquí son significativos o no, en este ejemplo. ¿sí? Sí. Sí, ¿verdad? Porque tengo dos ceros en medio de números significativos o cifras reales. Todos los ceros a la derecha que tengan un punto decimal son significativos. Profe, una Ojo. pregunta. Ajá, No importa cuántos ceros estén en el medio. no importa. Si aquí hay más, ¿cuántas cifras significativas tendríamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todas cuentan, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora bien, en el caso de todos los ceros a la derecha que tengan un punto decimal son significativos. ¿Qué pasa aquí, muchachos? ¿Cuentan o no cuentan? Cuentan. Cuentan. Sí, Cuenta. ¿Seguros? sí. Vean esa cifra y No, vean porque no tiene el punto decimal. Gracias. Ok. Todos los ceros a la derecha que tengan un punto decimal son significativos. Es decir, ya aquí es significativo. 1, 2, 3, 4. Aquí ya es significativo. Pero si yo no tengo punto decimal o coma, no es significativo. Todos los ceros a la derecha sin punto decimal son los significativos. Lo que acabamos de ver, ¿verdad? Estamos. Esas son reglas básicas que ustedes tienen que considerar para hablar de cifras significativas y de cifras no significativas. ¿Quedan claras las reglas? Sí. Ok. Me permiten nada más un momento. Ahora, ¿cuándo es incierto? Cuando esas reglas no se cumplen, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. Ok. Ahora bien, dice, indique la cantidad de cifras significativas de la siguiente cantidad. Vamos a ver ese ejemplo. ¿Tiene cifras significativas? Sí. ¿Cuántas? 5. 5. 5, correcto, porque ese cero no cuenta, ¿verdad? No hay un punto decimal. Ese cero se elimina.
Ese 0, chicos, los que se eliminan o los que no cuentan son dígitos inciertos, ¿verdad? Los dígitos ciertos serían la cantidad igual a cifras significativas. Vamos a ver este. Este primero, el A. ¿Cuántas cifras o dígitos ciertos tengo? 4. 4. Por lo tanto, ¿cuánta cantidad de cifras significativas tengo? 4. Correcto. En este de acá, ¿cuántas cifras significativas tengo? Bueno, dígitos ciertos, perdón. 5. Ujú. Y entonces cantidad de cifras significativas, 5. En este de acá, 4. 4. ok. Y en este de acá, entonces cantidad de cifras significativas, 4. Dígitos ciertos acá, 1, 2, 3, 4, 5. Ya les di la respuesta. Cantidad de cifras significativas, 5. Y acá, 3. 3. 3. ¿Están de acuerdo? Sí. Recuerden que hay una regla que dice los ceros a la izquierda de un primer dígito diferente de 0 no cuentan. Entonces, dígitos inciertos, 1. Cantidad de cifras que sí cuentan o que son ciertas, 3, perdón. Y entonces, ¿cuántas cifras significativas tengo? 3. 3. ¿Ok? Luego dice el redondeo. Ojo aquí. Hay dos reglas. Dice, si el dígito que se desea eliminar es menor a 5, se elimina con los números que le sigan a la derecha y el dato queda igual. Ejemplo, 12.254 se elimina el 4 y todo a su derecha, y al ser menor a 5 queda 12.25. No se redondea porque es menor a 5. Si el dígito que se desea eliminar es mayor o igual a 5, se elimina con los números que le sigan a la derecha y al último número que queda se le debe sumar una unidad. Por ejemplo, 12.3. Se elimina el 5, ¿verdad? ¿Por qué 12.3? Porque había 12.25. Elimina el 5 y a ese 2 hay que subirle 1. Y todo a su derecha, al ser mayor que 5, quedaría. 3. Ok. Ahora bien, vamos a ver esto de acá, nuevamente, utilizando el redondeo. Dice 28.15. ¿Qué dice la regla? Si De es igual a 5, mayor a 5 se redondea. Ajá, se, pero ojo, se elimino a la elimina, derecha y me queda 28.1, ¿cierto? no 28.2. Pues Ok, tiene que pero, subirle una unidad por eliminar sí, 5. ok, pero es mayor que 5. Vamos a las reglas. Ay, perdón. ¿Cuál es el que tiene que ser mayor? ¿El que se elimina Ojo. o quién queda? Ay, voy, chiquillos. Ya les puse algo que no era. Aquí. Si el dígito que se desea eliminar es menor a 5, se elimina con los números que le sigan a la derecha, que sea menor a 5, ¿verdad? Y el dato queda igual. Por ejemplo, 12.254 se elimina el 4 porque es menor que 5. Pero en el ejercicio me están dando el 5. Por lo tanto, como decía el compañero, se le va en este caso, entonces, ¿a qué? Al último número se le suma ¿qué? Una Una unidad. unidad. Una unidad. Entonces me va a quedar, voy para devolver. Punto 2. Ok, punto 2. Ahora bien, ¿cuántas cifras significativas tengo? Igual, 4, ¿verdad? ¿Por qué un 12? No es al 1 que se le sube un 2. Ajá, Profe, ¿no se borra el 1? perdón, no Ajá. lo borré. Y ahora sí. Ajá. Ok, ahora sí. Estamos. Sí. Ok. Ahora bien, en el caso del segundo ejercicio, 7.
1316 es mayor que 5. ¿Qué se hacía? Se elimina el 6 y al 1 se le Ajá. suma un dígito. Entonces, ¿qué sería la unidad? 7.132. 7 punto. 132. ¿Sí? Cifras significativas. 4. 4. Ahí puede cambiar, pero eso es cuestión de que ustedes vayan practicando, ¿verdad? Ahora bien, por acá tenemos que se pueden utilizar el redondeo también con operaciones matemáticas. Si son sumas o restas, el resultado debe conservar el mismo número de dígitos a la derecha del punto decimal que está en el valor menos preciso. 46.1 más 8.357 más 106.22 es igual a 160.677. Recordemos entonces en este caso aplicar el redondeo. Si son multiplicaciones o divisiones, el resultado debe contener el mismo número de cifras significativas que estaban en la medición del número con menos cifras significativas. Como es menos 80.2 por 3.407 por 0.076, el resultado es 2.07. Dani, lo puedo leer, 66346, respuesta de calculadora. Pero, ¿cuál era el menor número de cifras significativas? Ojo. Punto 2. Exacto, entonces ocupo una cifra significativa nada más después de ese decimal. Por lo tanto, la respuesta quedarían sumándole una unidad a 2.1, ¿verdad? Respuesta redondeada con la cifra significativa correcta, la menor, ¿verdad? Recuerden eso. Ok. Pero en ambos casos se hace lo mismo, es. No, en el anterior es diferente. Va que si son sumas o restas, el mismo número de dígitos a la derecha del punto decimal. Es decir, si aquí yo tengo 1, aquí tengo 3 y aquí tengo 2, tiene que ser la misma cantidad del número que yo utilicé al puro inicio. Entonces, por ejemplo, en este Punto. caso yo aquí tengo, ¿cuántos dice para ver? Bueno, sí, básicamente es lo mismo. Profe, Ujú. en la primera ahí donde dice 160.677, ¿por qué se quedan 7 nada más al final? Porque le sumas una unidad. Ajá, no se puede poner como 2 decimales o solo se pone 1. No, solo uno, porque dice, si son sumas o restas, el resultado debe conservar el mismo número de dígitos a la derecha del punto decimal que está en el valor menos preciso. ¿Cuál es el valor menos preciso? El que tiene solamente un decimal, Ujú. ¿verdad? Porque acuérdense que entre más decimales tengas, porque más se acerca. Y entre menos decimales tienes, porque menos se acerca. Por eso es que se está utilizando un solo decimal. ¿Ok? Después hablamos de la notación científica, chicos, que la notación científica tiene dos cantidades que se multiplican en forma de n por 10 a la p, donde n es un número con una cantidad de cifras significativas establecida y p es una potencia. Juntos permiten manejar números de cifras muy grandes o pequeñas de manera sencilla. El n se acomoda de manera que quede un número entre 1 y 10 antes del punto decimal. Para conseguir esto, en caso de que el número de partida sea un número mayor a 10, debe desplazarse a la izquierda al punto decimal y la cantidad de espacios desplazados será p, que se obtenga un signo positivo. ¿Qué quiere decir esto? En el caso del número de partida, que sea un número menor a 1, debe desplazarse a la derecha al punto decimal y la cantidad de espacios desplazados será p, que obtenga con signo negativo. Ojo, si yo me tengo que desplazar a la derecha después del punto decimal, son positivos. Recuerdan, aplica lo mismo que los múltiplos. Entonces, 1, 2, 3 sería 7.680 por 10 a la 3, ¿verdad? Que si usted va a aplicar el redondeo, 7.7 por 10 a la 3. ¿Por qué? Porque aquí va a haber un 7. Entonces, 1, 2, 3, ¿verdad? Ahora, en el caso de los ceros a la izquierda, 1, 2, 3, 4 sería por 10 a la menos 4. Tengo 4 ceros a la izquierda negativos, entonces por lo tanto es 2 por 10 a la menos 4. Esto es básicamente lo mismo que estuvimos viendo al inicio, pero no se detengan mucho en esto porque esto la calculadora a ustedes se los arroja, ¿verdad? Entonces se los enseña en manual, pero realmente la calculadora usted se lo arroja. Si no me equivoco es Shift Mode 73 en calculadora. Dígame, Ian.
Profe, es que aquí estoy viendo, digamos, la flechita, digamos, como una flechita para arriba y luego está el 3 igual con el ejemplo abajo. Esto es que está 10 a la 3 y 10 a la menos 4, Exacto. ¿verdad? Ah, Sí, ok. correcto. Eso significa la flechilla. Ok. Densidad. ¿Qué es densidad? La densidad se define como la masa por unidad de volumen. Cuando se habla de una densidad relativa es porque se compara el valor de la densidad del agua a temperatura específica, generalmente 20 grados Celsius. La fórmula de la densidad es igual a masa entre volumen. Aquí tienen que tomar en cuenta que ustedes pueden calcular el volumen también o la masa cuando leen un ejercicio. ¿Por qué? Porque si por ejemplo me preguntan la masa, muchachos, vean que entonces se está dividiendo el volumen y lo que se está dividiendo se pasa al otro lado a multiplicar. Densidad por volumen es igual a masa. Si me pidieran masa, hago un cambio de variables, ¿verdad? En este caso, perdón, si me pidieran volumen, hago un cambio de variables en este caso. Lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, entonces sería masa por densidad. Ahora, para resolver los problemas que involucren densidades, pueden utilizarse los principios de conversión de unidades al tratarse de la densidad de una equivalencia, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta y que de igual forma se cancelan las unidades. Por ejemplo, la densidad del ácido sulfúrico es 1,84. Se puede expresar de estas dos maneras, gramos sobre mililitro o mililitro sobre gramo. Si se requiere saber cuánto volumen ocupa 326 gramos de ácido sulfúrico, vean que yo voy a cancelar gramos con gramos, que era lo que hablábamos al inicio, y que en un mililitro yo tengo esa cantidad, 1,84, obteniendo 1,77 mililitros. Básicamente es lo mismo de las conversiones que vimos al inicio, ¿verdad? Ahora bien, este ejercicio les dice que si un fluido tiene una masa de 520 gramos y su volumen es de 25 mililitros, ¿cuál es su densidad? Tenemos que el volumen es 25 mililitros, que su masa es 520 gramos y que esa P como simbolito especial lo que significa es densidad. La fórmula es densidad es igual a masa entre volumen. Yo nada más sustituyo 520 gramos, lo divido entre el volumen y obtengo la densidad. ¿Cuál sería la unidad de ese problema o ese ejercicio? Gramos sobre mililitro porque estoy trabajando con gramos sobre mililitro. Si me pidieran, eh, qué sé yo, kilogramos sobre litro, tengo que hacer la conversión, ¿verdad? En este caso de los gramos a kilogramos y de los mililitros a litros para que lo tomemos en cuenta porque usualmente sí le salen ejercicios así, ¿verdad? Ahora, como les mencionaba, puedo obtener el volumen, sí, porque hago un cambio de variables. En este caso, el volumen sería masa entre densidad. Puedo obtener la masa, sí, porque en este caso, lo que está dividiendo, que sería el volumen, pasa a multiplicar a la densidad para poder obtenerlo. Nos van a hablar de temperatura. La temperatura se expresa en distintas escalas a nivel de calor o frío. Para hacer las mediciones se utilizan termómetros, ¿verdad? Que en este caso va a ser el instrumento principal de medición de la temperatura. Vamos a tener que la temperatura se mide en diferentes escalas, en Kelvin, en Celsius, en Fahrenheit, pero que usualmente todo lo hacemos en Celsius, ¿verdad? Que es el instrumento de medición, en este caso el termómetro, que nos va a arrojar el dato. Y existen varias fórmulas para calcular la temperatura. Por ejemplo, tenemos que el Kelvin sustituyendo los grados Celsius que me da el ejercicio más 273,15 es una fórmula. Para obtener los datos en Kelvin, para obtener los datos en Fahrenheit es el dato de grados Fahrenheit menos 32, que es igual a 1,8 por los grados Celsius, ¿verdad? En este caso. Ahora, en la siguiente tabla se muestran cálculos para 4 conversiones de escalas. Las dos primeras del lado derecho nos dice, convierta grados Celsius, vea que nos están dando 12, a Fahrenheit. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Bueno, esta, grados Fahrenheit, ¿verdad? Es igual a 1,8 por 12. ¿Por qué por 12, profe? Porque ese es el dato que me estén dando, más 32. Si no me dieran datos, o sea, si me dan el dato en Celsius, yo nada más lo sustituyo acá, chicos, véanlo acá. Y si ustedes notan, yo ocupo obtener grados Fahrenheit, entonces voy a utilizar la fórmula que empiece con grados Fahrenheit siempre, ¿verdad? Y ojo que aquí hay dos. Ahora, ¿cuál es la otra? En este caso, tengo los mismos 12 grados Celsius, pero ocupo los datos en Kelvin. Bueno, la fórmula que me permite a mí calcular Kelvin es sustituyendo los grados Celsius, que en este caso, este ejercicio nos dice que son 12, más 273,15. Dígame, Ian. Profe, entonces para pasar, por ejemplo, de
Celsius a Kelvin y de Kelvin a Celsius, siempre se va a usar el 273.15. Ajá. Ah, ok, ok. Sí, esos ya son datos. Igual que el más 32 y el 1.8, ¿verdad? Ya esa es la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Esta de acá. Esta de acá. Después tenemos convertir Fahrenheit para obtener Celsius. La fórmula que a mí me permite obtener Celsius cancelando o sustituyendo el dato de Fahrenheit es esta, que sería 12 grados Fahrenheit menos 32. Y este 32 es de la fórmula entre 1.8 me da menos 11. Y finalmente, obtener grados Celsius a partir de Kelvin. Entonces sería grados Celsius es igual a 12 Kelvin, vea que sustituyo, menos 273.15. Me voy a llevar un momentito esto de acá para que ustedes vean esto de acá. Acá nosotros nos dan dos ejercicios y les voy a dar el espacio para que ustedes lo resuelvan. Y lo que me dice es que yo tengo que emplear... Ay, ¿qué se me hizo? Estas fórmulas para obtener los datos de temperatura. Voy, chiquillos, que ya... Recuerden que los ejercicios a mí me los daban ya con un valor, ¿verdad? Pero este valor es diferente. Aquí va a cambiar. Dice, Daniela lee el termómetro y dice 600 grados, 644 grados Celsius. Exprese dicha cantidad en grados Fahrenheit. ¿Cuál fórmula necesito? La primera sería 1.8 por 644 más 32. ¿Están de acuerdo? Sí. Correcto. ¿Y cuánto me da ese resultado? Uf, voy a probarlo. Bueno, a mí me dio 1191,2. Sí. Ok. ¿Qué serían entonces? 1.8 por, recordemos sustituir, 644 grados Celsius más 32. ¿Cuánto le daba, perdón? 1191,2. Ay, perdón, se me fue esto. Ok. ¿Cuántas cifras significativas tiene ese resultado? 5. 5. ¿Puedo redondear? No. ¿Vieron? Es así como a veces se evalúa el ejercicio. En el Sol la temperatura alcanza 16.000 millones de Kelvin. Exprese dicha cantidad en grados Celsius. ¿Cuál es la fórmula que debería utilizar y cuál es el resultado? La de abajo a la derecha. La de abajo a la derecha. Sí. Esta que dice Kelvin es igual a sustitución de grados Celsius más 273.15. No, profe, No, la otra, la de la derecha. Esta, Ajá. ¿ok? 12 Kelvin, perdón, grados Celsius es igual a 12 Kelvin. Bueno, 12 no, serían 16.000 Kelvin menos 273.15. Correcto. ¿Y cuánto me daría eso? No, no está tan lejos. Son como 15.999.726.85. Realmente lo que baja es muy poco, Sí. ¿verdad? Es mínimo. Ok, chiquillos. Vean que realmente el contenido ya aquí es bastante extenso, ¿verdad? Y ya uno va como bloqueándose, pero ya casi vamos a concluir. Después, bueno, de hecho ya concluimos. Nos dan un ejercicio. Ojo aquí, que este podría ser un ejercicio como simulacro. Se me ocurre a mí. Un consumidor compra los siguientes productos en un supermercado. Leche de 1 galón, 5 libras de harina, 2 litros de aceite vegetal.
Para el ejercicio anterior, convierta el galón de leche a litros, convierta a 5 libras de harina a kilogramos y convierta los 2 litros de aceite vegetal a mililitros. Yo me di la tarea de poner las equivalencias. Considere indicar para cada resultado el número de cifras significativas y la notación científica del resultado. Ni siquiera estamos hablando de redondeo. Entonces, les voy a dar el espacio para que lo resuelvan, a ver cuánto les da y cuántas cifras significativas hay y cómo quedaría la notación científica. Les voy a dar un espacio de por lo menos unos 5 minutos para irlo resolviendo. Cero, cuatro, cinco, tres. Cero, cuatro, cinco, tres. ¿Cómo les fue, chicos? Ya lo tenemos. Creo que sí, profe. Los demás, ¿cómo vamos?
Ocupo 3 voluntarios. Uno para el galón, uno para la parte de libras y la otra para la parte de litros. Sí, pero ahí voy yo con el galón. Ok, cuénteme, ¿cómo le quedó? Quedó, un galón por 3.78 litros sobre un galón. Ujú. Equivaldría a 3.785 litros. Ok, pausa. Si ustedes se dieron cuenta, ahí no había conversión que hacer, porque Ajá, me era estaban uno a dando uno. un galón y la equivalencia siempre va a ser la misma. Y de hecho aquí se me fue ponérselos. 3.785 litros, ¿verdad? Ujú. Ya obviamente cambia si ya son 2, 3 litros, etcétera, ¿verdad? Ujú. Cuénteme, ¿cuántas cifras significativas? 4. Muy bien. Y en notación científica, ¿cómo le quedaría eso en exponencial? Clemente? Quería 10 a la 3 sería. 3.785 por 10 a la 3. Ujú. Ok. ¿Alguien tiene el segundo? Profe, creo que yo. Ajá. Cuénteme, ¿cómo lo hizo? 5 libras de harina por 0,453 sobre Ujú, una libra. ujú. ¿Cuánto te dio eso? Dio 2.265. ¿Cuántas cifras significativas tiene? 4. Correcto. Perdón, ¿y en notación científica? 2,27, creo. Sí, de 2 dígitos. Ok, pero aquí usted me está redondeando, ¿verdad? Ahí no es necesario redondear. No. No, ahí no es necesario. Entonces, para que lo tome en cuenta, quedaría 2.265 por 10 a la 3. Solo si el Ujú. ejercicio lo dice. Tal vez la calculadora se lo puede haber redondeado, ¿verdad? Ok. La última, ¿alguien la tiene? Sí, pero Ok, la última a ustedes les tuvo que haber quedado básicamente 2.000 mililitros, sí, profe. ¿cierto? ¿Y Cierto. cuántas cifras significativas tiene? Eh, 1. Correcto, porque recordemos que ahí no hay punto decimal ni coma, entonces no cuenta. ¿Y cómo se expresa esto en notación científica? 2 por 10 a la 3. Muy bien, ven, entonces un ejercicio así de simulacro les puede salir. Dígame, Ian. Profe, ¿cuál era el resultado de la A y la B, perdón, De la del A y la galón y B, las libras? de la A y la B, 3.785, que sería el galón, ¿verdad? Dado en litros. Y la segunda, 2.265, bueno, 2,265, que sería de 5 libras a kilogramos. Ok, El resultado perfecto, sería en gracias, profe. kilogramos. Con gusto. Ok. Después, chicos, nos dan un ejercicio que dice, determine el volumen de una sustancia cuya densidad es de 0.85 gramos sobre centímetros cúbicos, con una masa de 30 gramos. Exprese dicho resultado en litros. Ojo, vean todo lo que nos están dando. Ahora, ustedes notan esto. Tengo gramos, ojo aquí, y no lo vamos a hacer porque eso se los voy a dejar a ustedes para que lo hagan. Tengo gramos con gramos. Entonces la masa está bien, ¿cierto? Pero el volumen me lo dan en centímetros cúbicos y yo lo necesito en, Litros. por ende tienen que primero considerar una conversión para que lo tomen en cuenta. Una vez que hacen la conversión, hacen el despeje de densidad. Pero este ejercicio se los dejo yo a ustedes para que ustedes lo practiquen solitos. Estamos. Voy a Vamos. explicar la tarea. Entonces, les voy a dejar de compartir un momento para entrar a la plataforma y comentarles sobre la tarea. Brevemente. Ok, ¿qué pasa con estas tareas? Ahora sí ustedes pueden, chicos,
Hacer los procedimientos en hojas blancas, tomarle fotografías y adjuntar en el ejercicio, que es lo más recomendable, o utilizar el editor de Word, ¿verdad? Porque para esta tarea, obviamente, si van a necesitar, en este caso, hacer procedimientos. Pero para que usted no se canse haciéndolo del editor de Word, les recomiendo adjuntar fotografías, nada más. Profe, una Ok, cosa. dígame. O sea, es más fácil hacerlo a mano y subirlo a foto. Correcto. Pero ¿cómo se usa el editor de Word? Ya lo voy a explicar. Vean que dice que la tarea 2 tiene un valor de 36 puntos. Dice, complete los siguientes casos de estudio. Valor 20 puntos. Caso 1. En un laboratorio de química, un grupo de estudiantes realiza un experimento para determinar la densidad de un líquido desconocido. Usan diferentes instrumentos de medición y deben analizar los resultados en términos de precisión y exactitud y el uso adecuado de las cifras significativas. A continuación se describe el desarrollo del experimento. Los estudiantes miden el volumen y la masa del líquido utilizando una probeta graduada y una balanza digital. Los valores obtenidos en diferentes repeticiones son los siguientes. Ojo que les dan 3 repeticiones de masa, 3 repeticiones de volumen. Dice la pregunta. Con base en la anterior, responda a lo que deben aparecer. Recuerde que deben aparecer todos los datos, cálculos matemáticos. Calcule la densidad del líquido en cada una de las repeticiones. En cada una, muchachos. O sea, yo voy a obtener el dato de la masa y el volumen. Entonces, masa y volumen. ¿Qué me piden calcular? La densidad. Es decir, voy a tener que tomar este dato de acá, entre este dato de acá, este dato de acá, entre este dato de acá y este dato de acá, entre este dato de acá. Que no se les vaya, porque es para cada una. ¿Estamos? Utilice el número correcto de cifras significativas. Cuidado, vea que aquí se lo están diciendo. Después dice, discuta la precisión de las mediciones analizando la consistencia entre los valores obtenidos. Recuerden el concepto de precisión. ¿Cuál es el más preciso de estos datos que ustedes están viendo? Si el valor teórico de densidad es 2.50 gramos sobre mililitro, discuta la exactitud comparando el promedio de las densidades calculadas con el valor teórico. Es decir, ¿qué tanto se acerca el valor de las densidades calculadas por ustedes a estos? ¿Cuál de los 3 casos? ¿Estamos? Para la repetición 1, para la repetición 2 o para la repetición 3. ¿Cuál de esos? Caso número 2. En un laboratorio de química, los estudiantes están estudiando la velocidad de evaporación de un líquido volátil a diferentes temperaturas. A continuación se describe el experimento llevado a cabo. Las personas estudiantes colocan 50.0 mililitros de acetona en un recipiente abierto. La masa inicial del recipiente con acetona es de 80.5 gramos y la masa final es de 10 minutos. Después de 10 minutos es 75.3 gramos. El experimento se realiza en un ambiente controlado con una temperatura de 25 grados Celsius. El tiempo se registra en minutos, pero se debe convertir a segundos para el cálculo de la velocidad de evaporación. El volumen evaporado se estima a partir de la pérdida de masa y la densidad conocida de la acetona. Con base en lo anterior responda. Deben aparecer los cálculos matemáticos. A. ¿Cuál es la unidad de medida utilizada en el Sistema Internacional para la temperatura, la masa, el tiempo y el volumen? Esto es pura teoría. ¿Quién recuerda cuál es la unidad de temperatura que nos habla ahí, chicos? Ojo, ¿cuál es la unidad de esa masa que nos describen ahí? ¿Cuál es la unidad de ese tiempo que nos describen ahí? ¿Y cuál es la unidad del volumen que nos describen ahí? Calcular la temperatura que me están dando en Kelvin y Fahrenheit. Recuerden sustituir las fórmulas. Convertir los 10 minutos del experimento a segundos. Eso es una conversión. Determinar la masa perdida y usarla para calcular el volumen evaporado con ayuda de la densidad. Calcular la velocidad de evaporación, volumen evaporado entre tiempo. Vea que aquí les están dando básicamente la fórmula, ¿verdad? Para hacerlo. Punto 2. Complete la siguiente tabla. En la primera columna escriba la cantidad de cifras significativas presentes. En la segunda columna realice el redondeo aplicando las reglas, eliminando a partir del número que se encuentra en negrita, o sea, a partir de este, ¿verdad, muchachos? De los que les están subrayando. Finalmente, en la última columna, escriba la cantidad de notación científica, algo muy similar a lo que hicimos a sección de la parte del redondeo. Punto 3. Realice las siguientes operaciones matemáticas teniendo en cuenta las reglas de cifras significativas, o sea,
Cuidado cuando da el resultado. Exprese los resultados con el número correcto de cifras significativas. Un ingeniero agrónomo aplica fertilizante líquido en un campo. El volumen de fertilizante necesario por día es de 125.8 litros. ¿Cuánto sería este volumen en centímetros cúbicos conociendo las siguientes conversiones? Entonces necesitan de esos datos para hacer las conversiones. En una planta, cada máquina produce 45.2 piezas por hora y hay 12.0 máquinas operando simultáneamente. Se planea trabajar durante 8.5 horas al día. Calcule cuántas piezas se producirán al día. Eso es como de lógica. Un ingeniero de alimentos calienta 0.150 kilogramos de agua en un proceso industrial. La fórmula utilizada es la siguiente. Ahí les dan lo que significa cada uno. Y vea que nada más es sustituir datos y calcular Q. O sea que Q es igual a sustituir la masa, que es esta que me dan, por el calor específico del agua, que es esta de acá, por la diferencia de temperatura, que es esta de acá, por el valor de, ¿qué se me hizo? Sí, hasta ahí llegaría. Ahora, ya yo obtendría el valor con cifras significativas. Punto D. Un ingeniero mecánico prepara una mezcla de refrigerante utilizando los siguientes datos. 3.250 litros de líquido refrigerante puro, 1.25 litros de agua. Calcule el volumen total de la mezcla. Básicamente es como una suma, ¿verdad? Como lo estábamos viendo en la parte de la explicación. Un ingeniero ambiental mide la concentración de un contaminante en un río, masa del contaminante 0.00123 gramos, volumen de agua analizada 2.5, calcule la concentración del contaminante en gramos sobre litros. Todo eso es densidad de la fórmula. Chicos, esta sería la tarea extensa, bastante. Entonces sí, saquen el tiempo para elaborarlo. Por la otra semana, profe. Sí, correcto. Bueno, yo digo que sí, pero para ver.